Buenas noches para todos. Desde Avancemos Centro de Conciliación damos la bienvenida a esta sexta clase del Diplomado en Conciliación Extrajudicial en Derecho. Hoy nos acompaña el doctor Diego Alejandro Alzate Echeverry, quien disertará sobre la temática Centros de Conciliación. Hoy estaríamos entonces desarrollando la clase alrededor de 2 horas y vamos a dejar pues como una actividad de lectura de artículos. Eh, Quiero hacer un énfasis especial en el tema de la asistencia, pues hemos visto que no se están conectando las personas que desde un principio solicitaron el diplomado. Y la idea es que tengan por lo menos un 80% de asistencia en el curso. Vamos a hacer un pequeño recorderis de los módulos o las sesiones que hemos tenido. Hoy le damos la bienvenida al doctor Leonardo David, quien ingresa nuevo al diplomado, entonces él está colocándose al día en las clases anteriores. Por ello vamos entonces a dar un pequeño recorderis. El doctor David Leonardo me escucha. Sí, señora, perfecto y claro. Y yo ya vi las dos primeras clases, me faltan la 3, 4 y 5, pero por mí no hay ningún problema, tranquilo, no quiero quitar Perfecto. tiempo, tranquilo. Yo me adelanto y si más bien tengo alguna duda, pues les pregunto. Claro que sí, doctor David. Usted es tan amable y nos realiza su presentación para que nos conozcamos un poco dentro del grupo. Ya los demás compañeros la hicieron, entonces, Sí, sí, bienvenido. yo los escuché en la primera clase. Bueno, mi nombre es Leonardo David Rodríguez Girón. Buenas noches para todos. Soy abogado, me gradué en el 2008. Soy especialista en servicios públicos domiciliarios de la Universidad Externa de Colombia, especialista en alta gerencia de la Corporación Universitaria del Meta. Actualmente estoy cursando una especialización en Derecho Procesal Civil en la Universidad Externa de Colombia y tengo una maestría en mediación y resolución de conflictos de la Universidad Internacional de Valencia, España. Yo fui conciliador de la Cámara de Comercio de Cali en el 2011 y también de operador de régimen de insolvencia. Entonces, pues en Medellín estuve en el Congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del cual soy miembro, y conocí Avancemos, entonces quise hacer los estudios con ustedes, pues estudios de actualización, porque generalmente lo poco que concilié lo concilié en propiedad horizontal. Durante 15 años todavía soy asesor de propiedad horizontal, pero durante 15 años fui administrador de propiedad horizontal. Entonces, mi área de práctica es servicios públicos domiciliarios y propiedad horizontal. Mi trabajo final de Perfecto. maestría lo hice en atención, prevención y promoción de la convivencia y la gestión de conflictos en propiedad horizontal. Entonces, estoy para servirles y pues para aprender también. Bueno, muchas gracias, doctor Leonardo. Bienvenido pues a este grupo de trabajo. Vamos a hacer pues como un pequeño recuento de lo que se ha venido tratando en este diplomado que inició el 11 de agosto, donde iniciamos con una introducción y ambientación por parte de la doctora Claudia del Rosario Correa, quien es también conciliadora de Avancemos. Posterior a ello, vimos entonces unos conceptos teóricos respecto al conflicto, respecto a la teoría del conflicto, en compañía de la doctora Catalina El Pilar Cardoso Arango, quien nos hizo una clase magistral de la importancia y la relevancia y de todos los elementos que contienen o que, digamos, se enmarcan dentro de la teoría del conflicto. Seguido a esto, estuvimos con la doctora Ana María Mazo, donde tuvimos una clase bastante práctica porque ella nos estuvo dando un acercamiento a través de una identificación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, fue una clase práctica donde se definieron o se identificaron los diferentes mecanismos, la autocomposición, la heterocomposición, la autotutela. Seguido a ello, tuvimos 2 sesiones, que fueron las sesiones de la semana pasada, con la doctora Daisy Muñoz. Vimos todo el marco legal y
jurisprudencial de la Constitución y las funciones y obligaciones del conciliador. Ella también nos brindó unas dos sesiones bastante importantes donde se abordaron diversos temas y dentro de lo que se puede resaltar, dio su experiencia pues muy acertada en cuanto a los temas de la conciliación. Y hoy nos acompaña el docente Diego Alejandro Alzate Echeverry, quien es abogado, especialista en derecho privado y docente. Tiene una experiencia profesional de más de 12 años en el campo del litigio y de la docencia. Actualmente se encuentra laborando como docente universitario, ingresa pues a nuestra nómina de docentes de Avancemos, terminando el diplomado pasado. Entonces, bueno, el doctor Diego Alejandro es especialista en Derecho Privado con énfasis en contratación de la Universidad de Antioquia, es magíster en Derecho Comercial y de los Negocios de la Universidad de Buenos Aires y es conciliador extrajudicial en Derecho. Tiene también un doctorando en Derecho Privado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES de Argentina. Con él entonces vamos a desarrollar estas dos temáticas el día de hoy y recuerden pues que estamos muy atentos a todas las preguntas, a todas las inquietudes que tengan respecto a la parte teórica. Ya pues por supuesto en la fase práctica, que son las 40 horas finales, haremos unos ejercicios y tendremos la oportunidad obviamente de visitar el centro de conciliación para quienes tienen esta facilidad, quienes estén acá en Medellín puedan realizar la visita al centro de conciliación o también en la ciudad de Bogotá, que ya en Bogotá tenemos sede. Entonces, pueden contar también con nuestras instalaciones para lo que ustedes ocupen. Doctor Diego, bienvenido. Lina, muchas gracias por tu presentación. Muy buenas tardes para todos. Como Lina lo dijo, pues ya esta es mi segunda aparición en este curso. Me he desempeñado como docente siempre en el área del derecho privado, pero mi- mis cátedras favoritas son precisamente las de conciliación. Les pido disculpas porque tengo la garganta un poco afectada, pero a medida que vaya entrando en calor, creo que o se me va o me mejoro, ¿cierto? Entonces, no se preocupen mucho. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es acerca de los centros de conciliación, ¿cierto? Eh, Desde hace mucho tiempo tenemos la posibilidad en Colombia de contar con centros de conciliaciones tanto públicos como privados. eh, la labor del conciliador venía casi siempre un poco restringida a lo que pudiera hacer el juez en los procesos judiciales. Antes, en el Código de Procedimiento Civil, en la audiencia del 101, donde las partes buscaban conciliar, ahora en el Código General del Proceso, en la artículo 342, donde se busca pues que haya una conciliación judicial. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 640 del 2001, que rigió hasta hace muy poco, la conciliación se puede otorgar a través de medios privados, de particulares, pero siempre y cuando estos cumplan unos requisitos, ¿cierto? Esa delegación, ese principio de delegación que hace eh, la rama judicial a través de la Constitución, en especial el artículo 123, nos indica, nos indica quién puede, de alguna manera,
prestar servicios de administración de justicia. Y eso es lo que se hace en un centro de conciliación. Lo que se hace en un centro de conciliación es, a través de particulares, obviamente investidos, de una función que es acercar a las partes, proponer fórmulas de arreglo. Esa es la labor de los conciliadores. Y se apoyan pues en los principios de imparcialidad, celeridad, algunos de gratuidad, otros no, pero es indispensable hablar en primer lugar del marco normativo, el marco normativo vigente para los centros de conciliación, porque en Colombia el principio de legalidad encuentra su máxima expresión con la cantidad de leyes que tenemos y que nos brinda esa seguridad jurídica. La primera entonces, como ya lo indicamos, es la ley 640 del 2001, que hoy en día no está vigente y que fue reemplazada por la ley 2220-2022. La ley 2200 de 2220-2022 se llama el Estatuto de la Conciliación. Y este estatuto recoge todas las normas dispersas. Existía una poca técnica porque existían muchas formas legales, jurisprudenciales, en las que estaba disperso el tema de la conciliación. Entonces se hizo un compendio y se llama Estatuto de la Conciliación. Y allí está establecido cómo se crea, cómo se vigila, cuándo se tienen que prestar servicios gratuitos, quiénes son los operadores, qué trámite se debe dar, qué efectos tiene un acta y cuáles son los requisitos de procedibilidad que se deben cumplir en relación con este mecanismo de la conciliación. Adicional a la ley 2220 está el decreto 1069 de 2015. Este decreto 1069 de 2015 está para reglamentar detalles operativos y además el marco tarifario para las audiencias y los demás servicios que preste un centro de conciliación. Un centro de conciliación eh, centro de conciliación puede tener funciones de arbitraje, también puede tener inscritos amigables componedores y también puede realizar, pues, mediaciones. Pero hoy nos vamos a centrar, por ser el objetivo del curso, en el tema de la conciliación. Es que la conciliación, como su nombre lo indica, es un mecanismo, pues porque es más práctico, porque es más sencillo, porque no es tan riguroso como el proceso civil, ni tan exigente. Sin embargo, podemos encontrar en la conciliación un punto intermedio entre la transacción y el proceso judicial. Bueno, entonces, el Ministerio de Justicia y el Derecho, a través del decreto que les acabo de nombrar, el 1069 de 2015, establece en su cabeza toda la normativa para adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de conciliación.
todos los centros de conciliación del país están vigilados por el Ministerio de Justicia, particularmente en el centro de conciliación que yo laboro. Además de este centro de conciliación Avancemos, el Ministerio de Justicia siempre acude a hacer una revisión semestralmente. Y esas son revisiones que son muy exigentes, muy rigurosas, pero que nos ayudan mucho para prestar un correcto funcionamiento. Adicional, pues, a esta legislación, que es el decreto 1069, está el Código General del Proceso. Bien sabemos que el Código General del Proceso establece el procedimiento para todas las áreas del derecho civil, comercial y de familia. Y es así como en su artículo 422, el Código General del Proceso nos establece que el acta de conciliación es un título ejecutivo. Entonces, a partir de esa premisa, pues se le otorga todo el valor y toda la fuerza a las actas que se emitan en los centros de conciliación. Porque de no ser así, pues no tendría ningún sentido establecer una audiencia, un acta, si las obligaciones pues no tuvieran esa forma de ejecutarse. Y por último, dentro de este primer acápite del marco normativo está el 1437 del 2011, nada más y nada menos que el CEPAC. En este existen reglas supletorias para la conciliación en materia de lo contencioso administrativo. Entonces, miremos que dentro de cualquier rama del derecho que nosotros ejerzamos, hay que saber de conciliación. Desde el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho civil, en todas las áreas del derecho hay que manejar entonces este mecanismo de la conciliación. Luego de este acápite normativo inicial, que es la base pues de toda la función conciliadora de nuestro ordenamiento jurídico, tenemos que saber que un centro de conciliación, para que se pueda crear, vamos a hablar entonces de la creación, centro de conciliación, en nuestro ordenamiento jurídico pueden crear las siguientes. Primero, las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Una persona jurídica, es decir, una sociedad comercial sin ánimo de lucro, una fundación, una corporación, puede crear un centro de conciliación. En este caso, será privado, ¿cierto? Pero además de ello, las notarías. Las notarías pueden crear centros de conciliación cuando, además del notario, existan otros abogados capacitados para ejercer este mecanismo. Porque el notario solo lo puede hacer. Todos los notarios del país son conciliadores extrajudiciales en derecho. Inclusive los de tercera categoría, que hace un tiempo no necesitaban ser abogados y que ahora aún no necesitan ser abogados, pero conforme al avance en los estudios y en el acceso a la educación, pues todos los notarios de tercera categoría hoy por hoy son abogados y tienen un curso de conciliación extrajudicial. Los notarios fungen como conciliadores. Obviamente, tarifados, no gratuitos,
pero también pueden crear un centro de conciliación adscrito a su notaría para inscribir otros abogados diferentes al notario. ¿Quién más puede crear un centro de conciliación? ¿O quién presta el servicio de este mecanismo? Las entidades públicas. Y ahorita vamos a hablar más de ellas, pero la Procuraduría, la Personería, la Defensoría del Pueblo, son entidades que tienen centros de conciliación y realizan en sus materias, sin olvidar las oficinas del trabajo, las inspecciones de trabajo, son centros de conciliación legales establecidos. Y por último, los consultorios jurídicos. Los consultorios jurídicos de todas las universidades que tengan una facultad de derecho tienen la obligación de crear un centro de conciliación. En este caso, en este caso, los centros de conciliación serán gratuitos, siempre y cuando cumplan con unos requisitos como la vulneración o la vulnerabilidad económica, es decir, que pertenezcan a estrato 1 y 3 y que no sean esos ingresos superiores a 2 salarios mínimos. De esta manera se prestará el servicio en el centro de conciliación y en el consultorio jurídico de manera gratuita. Bueno, y además de que deben haber unos docentes asesores por cada materia y que por cada 25 estudiantes debe haber un asesor. Esto ya pues es regulado 2113, pero los consultorios jurídicos tienen todos en Colombia un centro de conciliación. Ahora bien, para crear un centro de conciliación deben cumplirse unos requisitos. Deben cumplirse unos requisitos que precisamente están dados en el decreto 1069 y que los vamos a tocar pues de manera eh, enunciativa, ¿cierto? Vamos a tocarlos de manera enunciativa y es que deben tener un nombre, ¿cierto? En el caso de los centros de conciliación privados, deben tener un nombre, como por ejemplo, Avancemos. Es el nombre del centro de conciliación y todos deben identificarse con un nombre. Ahora bien, además de un nombre, deben tener un domicilio. En el caso del nuestro es Medellín. Y también deben dejar establecida una cobertura. En dicha cobertura, lo que se trata es de establecer un un reglamento interno de cómo va a funcionar. Este reglamento, pues, se tiene que crear y se tiene que aprobar por el Ministerio de Justicia. Y en él están establecidos las políticas de calidad y basado, pues, en eh, el funcionamiento interno de cada centro de conciliación. Adicional a ello, adicional al nombre, al domicilio, a la cobertura y al reglamento, debe existir un soporte financiero. ¿Sí? Un soporte financiero para, pues, poder crearlo y en este soporte deberá establecerse claramente las diferentes
remuneraciones, las diferentes tarifas, remuneraciones a los conciliadores y administrativos y las diferentes tarifas que vienen reguladas pues por el ministerio. Adicional a lo anterior, se debe presentar un diagnóstico de conflictividad de la zona. Por lo general, en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país, existe mucha demanda en cuanto a los casos de fijación de cuota de alimentos, regulación de régimen de visitas y el tema de los contratos de arrendamiento. Es, entre otros, los conflictos más comunes que se presentan en nuestra sociedad. Adicional, dentro de los requisitos, pues, que estamos viendo para crear un centro de conciliación, se tiene la obligación de realizar el 5% de casos gratuitos. El 5% de los procesos que se lleven en un centro de conciliación deben llevarse de manera gratuita. Entonces, ya lo saben. Cuando ustedes por ahí tengan una persona de escasos recursos económicos y vean que el tema es, digamos, de imperiosa necesidad como una fijación de alimentos y los centros de bienestar familiar estén colapsados y las comisarías tengan de alguna manera citas para 2, 3 meses, pues usted puede ir a un centro de conciliación privado y solicitar que se haga gratis, obviamente, demostrando la condición de vulnerabilidad de ese solicitante. En esto, pues, el ministerio hace mucho énfasis en realizar estos porcentajes de casos de manera gratuita. Adicional a lo visto, retomemos nombre, domicilio, cobertura, reglamento, soporte financiero, diagnóstico de conflictividad y casos de gratuidad. Tiene que existir un diseño de herramientas tecnológicas. Debe existir un programa en el que se puedan registrar de manera digital, no únicamente en físico, sino de manera digital, todas las solicitudes que entran con sus respectivos resultados. Pueden ser no acuerdo, no comparecencia, acta, acta parcial o otros resultados como no comparecer el solicitante, puede pasar. Pero este diseño de herramientas debe ir acompañado con la virtualidad. En la conciliación, a partir de el, el- el- el tema de la pandemia que vivimos todos, que cambió tanto, por ejemplo, la administración de justicia, se privilegia la conciliación de manera virtual. Los canales virtuales van a tener prelación para realizar las diferentes audiencias. Entonces, hoy en día existen muchas plataformas. Debe tener acceso a esas plataformas, bien sea Zoom, Teams, la de Google, que es Meet. Bueno, yo no hubiera pensado que la justicia se hubiera virtualizado, aunque el Código General del Proceso lo establecía, tuvo que llegar una pandemia y todo quedó virtual.
Ustedes, como abogados litigantes, lo saben más que yo, para bien o para mal. La conciliación va a privilegiar entonces las audiencias en la calidad de virtualidad y por eso a los centros se les va a exigir esas herramientas tecnológicas. Primero para el registro de la información y segundo para la operatividad virtual. Ahora bien, estos requisitos, estos requisitos pueden, eh, pueden ser objeto de análisis del Ministerio de Justicia y si se cumplen, pues se otorgará la licencia para su funcionamiento. Estos requisitos también pueden, de alguna manera, solicitarse a otros adicionales, por ejemplo, para atender grupos vulnerables. Para la atención de grupos vulnerables, eh, el ministerio puede solicitar algunos otros requisitos, por ejemplo, el tema de ajustes razonables. Recordemos que conforme a la ley 1996 de 2019, las entidades todas, públicas y privadas, deberán ajustar sus trámites para incluir a las personas que tengan alguna discapacidad, bien sea mental, intelectual o física. En ese orden de ideas, entonces, está, por ejemplo, el acompañamiento psicológico cuando se van a adjudicar apoyos. Está, por ejemplo, el tema de el lenguaje de señas para las personas que son sordas y también el sistema braille para las personas invidentes. Sin dejar atrás el tema de las rampas y la accesibilidad para las personas que tienen una discapacidad en su locomoción. Bueno, continuamos entonces con la naturaleza y las reglas y obligaciones de los centros. Cuando se presentan todos los documentos anteriormente descritos, cuando se presenta eh, a través de una persona jurídica, una notaría o un consultorio jurídico, los requisitos de la solicitud de creación de un nuevo centro de conciliación, pues se van a realizar unas evaluaciones, ¿cierto? Esas evaluaciones van a medir, en primer lugar, los parámetros del servicio, es decir, van a analizar la calidad, la participación y la responsabilidad social que va a asumir ese centro de conciliación. El término calidad para los abogados es muy conocido y debe analizarse también desde el punto de vista de la Ley 1480 del 2011, en la cual
La calidad es esa identidad entre lo que se ofrece, entre lo que se informa y el servicio que se recibe. Entonces, es clave, es clave que la información que se da de un producto y en este caso de un servicio, pues obedezca a lo que verdaderamente recibe eh, el solicitante y su apoderado en el caso de que concurra con este. Ahora bien, además de este servicio, existen unas obligaciones. Como ya las vimos, en los requisitos para la creación debe existir un reglamento interno. Este reglamento debe aplicarse. Estas obligaciones están dadas, pues, en la obligación de aplicar el reglamento, de tener ese soporte técnico, de brindar las condiciones adecuadas de la audiencia y adicional de contar con un archivo y un registro de las actas. El archivo se soporta en físico y el registro se hace en el SICAC. Como ustedes pueden saberlo o no, el SICAC es el Sistema de Información para la Conciliación, la Amigable Composición, Sistema de Información para la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición. En el SICAC están subidas todas las audiencias que se hayan realizado en todos los centros de conciliación del país, públicos o privados. Y esa es una obligación que tienen los centros de conciliación, porque, como lo dijimos al principio, la conciliación se encuentra en el intermedio entre la consensualidad de la transacción y la rigidez del proceso judicial. Para hacerle un seguimiento a todas estas actas, a todas estas solicitudes, a todos estos hechos y a todas estas pretensiones o solicitudes que se pueden llamar, el SICAC recoge entonces de todas las audiencias esos datos. El SICAC recoge los hechos, el SICAC recoge eh, las pretensiones, el resultado de las audiencias y a una constancia. Todo esto, pues, dentro de las diferentes obligaciones que se tienen dentro de los centros de conciliación. Hablemos ahora entonces un poco de la gratuidad y las tarifas. Ya cuando el centro de conciliación cumple con los requisitos, cuando se da la resolución ministerial en la cual empieza a prestar sus funciones, hay dos formas de ejercerlas. Si es privada, pues estará tarifada. Tarifada quiere decir que se puede cobrar, pero no lo que quiera. Se cobra conforme a lo que diga el gobierno nacional, es decir, en este caso, el Ministerio de Justicia. Pero hay otras que son gratis. ¿Y cuáles son las gratuitas? Cuando la conciliación se adelanta ante servidores públicos, ante centros de entidades públicas y ante consultorios jurídicos. Los demás centros deben eh, tener unas tarifas para
la prestación de su servicio, que van ligadas por lo general a las cuantías, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, materia laboral es donde, bueno, y en materia penal, ¿cierto? En materia administrativa, ante la Procuraduría, en ninguno de esos lugares hay que pagar nada, únicamente en las notarías y en los centros de conciliación privados, ¿cierto? El gobierno fijó los parámetros para cobrar estas tarifas eh, en el decreto que ya indicamos, decreto 1069/2005, dice cómo está tarifada la función conciliadora en los organismos privados. Ahora bien, ahora bien, cada centro de conciliación tiene una lista de conciliadores, ¿cierto? Cada centro de conciliación maneja sus operadores y para ser parte de esa lista, pues se requiere primero ser abogado titulado y segundo, tener un curso en conciliación extrajudicial en derecho que tenga la autorización o que esté avalado por el Ministerio de Justicia. Este que estamos haciendo, por ejemplo. En materia civil y comercial, en materia civil y comercial, se pueden realizar audiencias de conciliación en las notarías, en los centros privados, en la Procuraduría y excepcionalmente, si faltan estos, los personeros dentro de un municipio, como son abogados, podrán realizar conciliaciones en materia civil y comercial. Igualmente, en temas de familia, los centros privados van a tener competencia, pero adicional, los defensores públicos, los comisarios de familia, la Defensoría del Pueblo y los notarios y los centros tarifados y los demás gratuitamente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las calidades del comisario de familia en materia, por ejemplo, de alimentos, otorga la facultad de fijar cuotas provisionales, lo que no tendrán, por ejemplo, los centros privados. Los centros privados o los notarios o incluso los centros de conciliación de los consultorios jurídicos no podrán fijar una cuota provisional de alimentos, lo que sí puede hacer el comisario de familia. La comisaría de familia, una vez eh, realizada la audiencia, si no se llega a un acuerdo en cuanto a la cuantificación de esa cuota de alimentos, pues mediante resolución fijará una cuota provisional de obligatorio cumplimiento, la cual podrá modificar únicamente y de manera posterior el juez de familia del domicilio del menor. Entonces, esto es muy importante saberlo porque, pues a pesar de que nuestras comisarías de familia tienen una gran demanda,
eh, tienen esa potestad. Claro, en virtud de la defensa de los derechos del niño, niña o adolescente, no esperar a la admisión de una demanda, porque con la admisión de una demanda también se puede pedir una cuota provisional de alimentos, que una vez notificada esa demanda empieza a hacerse exigible. Pero el comisario de familia, conforme a lo que acabamos de decir, puede establecer, así no haya un acuerdo entre padre y madre, una cuota provisional de alimentos. En materia laboral, los jueces laborales o inspectores del trabajo son los encargados de prestar el mecanismo de la conciliación de manera gratuita y no es prerequisito, no es un requisito de procedibilidad en materia laboral el acudir a este mecanismo, pues se puede mandar directamente. Bueno, mm, yo les voy a pedir entonces que si tienen alguna duda, me la hagan saber en este momento o de lo contrario, hagamos una pequeña pausa para darle un poco de descanso a mi garganta, porque pues mañana también nos vamos a ver con la ayuda de Dios y espero cuidar mi voz porque es que es mi herramienta principal. Podemos dar entonces, son las 6:58. ¿Qué tal si hacemos un break de 15 minutos? Nos vemos a las 7:15, ¿les parece? Perfecto, profe. Listo, Gracias. profe. De acuerdo, doctor. Muchas gracias, nos vemos entonces. Bueno, como dice Lina, retomamos. Yo creo que ya estoy mejor, ya mi voz ya está mucho mejor. Entonces, bueno, hemos visto pues
la normatividad de la conciliación. Al iniciar nuestra charla del día de hoy, yo traje a colación el artículo 123 de la Constitución, pues precisamente porque es este el que nos habla de la administración de justicia en cabeza de los particulares. Yo sé que el artículo 116 también nos toca el tema, pero yo quise hacer énfasis es en la administración de justicia, que es de alguna manera el objetivo de los centros de conciliación. Porque a veces cuando hablamos de administración de justicia, pensamos solo en el juez o en la rama judicial y en sus diferentes jurisdicciones, la constitucional, la ordinaria, la contenciosa, la justicia especial para la paz, la justicia indígena, y no. Los particulares, como los notarios, son en muchas ocasiones, y más aún los centros de conciliación, son entidades que administran justicia. En este caso no es impuesta, sino que es concertada, pero es administración de justicia. Por eso me referí al artículo 123 que dice que el Estado reglamentará cuando los particulares sean administradores de justicia. Y entonces ahí entran los centros de conciliación, entran las cámaras de comercio, entran las notarías y entra pues la ley 2220, que es nuestro estatuto de la conciliación. Bueno, continuemos entonces. Vamos a retomar lo dicho y vamos a hablar un poquito de la competencia material que tienen los centros de conciliación. Los centros de conciliación pueden entonces celebrar audiencias de conciliación en materia civil, en materia de familia y en materia comercial. Y en esos aspectos o en esas materias vamos a hablar de que se concilia lo transigible, es decir, aquellos derechos que podemos disponer. En materia de familia, sí tenemos que decir que la conciliación es requisito de procedibilidad en temas de custodia, en temas de visitas y en temas de alimentos. Muchas veces yo he presentado demandas de fijación de cuota sin eh, acudir a un centro de conciliación o a una conciliación en cualquier entidad que y me amparaba en el artículo 590 del Código General del Proceso que decía, ante cualquier, decía, o dice, en cualquier jurisdicción y en cualquier proceso, si se solicita la práctica de medidas cautelares, no será requisito agotar la conciliación como procedibilidad. Entonces yo decía, pues el artículo me permite acudir directamente y entonces voy a pedir una medida cautelar. Fijación de cuota de alimentos provisional. Y los jueces, yo lo hice creo 2, 3 veces y los jueces
siempre me decían, no, no es una medida cautelar, la cuota provisional, usted debe acudir a un centro de conciliación para intentar fijar, bien sea que haya acta y se fije, ya no tendría que solicitar la fijación, pero en el evento en el que haya una constancia de no acuerdo, una constancia de inasistencia, pues entonces sí vendrá donde el juez para que el juez realice la labor de fijar cuota a menores. Y el argumento era la especialidad, porque si bien el artículo 590 decía en cualquier proceso y en cualquier jurisdicción o ante cualquier juez, si se pide la práctica de medidas cautelares, no es requisito agotar requisito, no es requisito agotar procedibilidad o agotar etapa de conciliación, pues eso se da en materia general, porque en la especialidad del derecho de familia sí se requiere agotar para temas de custodia, visitas y alimentos. Bueno, entonces yo dejé de pelear con los... Yo hacía una interpretación diferente, pero en cuanto a la especialidad de la materia familia, la ley nos establece que para custodia, visitas y alimentos debe primero pasarse por una conciliación. Yo me voy emocionando y voy hablando más duro y después se me distorsiona un poco la voz. Dicho esto, acerca de custodia, visitas y alimentos que requieren conciliación previa, también digamos que para estas mismas materias, custodia, visitas y alimentos, el acta de conciliación no, no hace tránsito a cosa juzgada. En cuanto a la custodia, las visitas y la cuota de alimentos, el juez podrá modificarlas en virtud de los derechos del menor y cuando dentro de los trámites judiciales se requiera una intervención que modifique estos tres temas. El juez en materia de familia tiene facultades ultra y extra petita. Y me han tocado casos, en especial con las visitas, y el juez, a pesar de que se hayan pactado en un acta, él las modificó. En el caso especial, las redujo para que fuera en un lugar público y para que fuera 3 o 4 horas semanales, pues de que habían estado fijadas por las partes un fin de semana cada 15 días. Esto porque se logró de alguna manera evidenciar en el trámite del proceso judicial que se había presentado violencia entre los padres. Adicional a este aspecto y adicional a esa modificación y reducción de visitas, se conminó a que las partes acudieran a tratamientos psicológicos para poder posteriormente eh, gozar de un régimen más amplio. Entonces, redondiemos.
muy importante. En custodia, visitas y alimentos, siempre requerimos procedibilidad, es decir, siempre debemos intentar conciliar y en estos mismos temas eh, no habrá tránsito a cosa juzgada porque el juez podrá modificarlos. Custodia, visitas y alimentos. Bueno, continuemos. Hablemos ahora un poco de ese trámite que se lleva en los centros de conciliación, ¿cierto? El trámite de la conciliación. Ustedes saben pues que el trámite de la conciliación inicia con una solicitud de conciliación. En esta solicitud debe haber, pues, como nos lo dice el Código Penal del proceso, que esto es media demanda, ¿a quién va dirigido, cierto? La postulación, si se actúa mediante apoderado, una breve narración de los hechos, lo que se solicita, pruebas, las direcciones y notificaciones y la suscripción de quien la presenta o de su apoderado, si lo hace mediante apoderado judicial. Esta solicitud eh, se presenta mediante correo o de manera física y muy importante porque hay unas pruebas obligatorias. Por ejemplo, un centro de conciliación no puede recibir una solicitud de fijación de cuota de alimentos si no se aporta un registro civil de nacimiento donde se pueda verificar que el convocado, digamos en este caso el padre, figure como tal, ¿cierto? Pero adicional a estas pruebas, y por ejemplo, en los casos de responsabilidad civil extracontractual, yo nunca presento una solicitud de conciliación para surtir al requisito. No, yo personalmente, las solicitudes de conciliación que presento es para conciliar, es para probar, es para buscar que verdaderamente se pueda llegar a un acuerdo. Entonces, tengo amigos, colegas muy queridos que dicen, no, las pruebas en la conciliación no son obligatorias. Y yo le digo, pues no son obligatorias, pero si usted va con un fallo contravencional de responsabilidad por un accidente de tránsito, si va con un dictamen de medicina legal donde se establece los daños que esa persona sufrió, o si va con un dictamen de una persona profesional en seguridad y salud en el trabajo, pues hombre, la gente de la aseguradora va a escucharlo más, que si solo presenta una solicitud sin unos documentos que prueben estos tres elementos de la responsabilidad civil extracontractual, como lo son el daño, no, primero la culpa. La culpa, el daño, el nexo causal. Obviamente, lo más difícil es cuantificar el daño. Pero si yo en la solicitud de conciliación aporto un dictamen donde se cuantifica este daño y lo he logrado, me acuerdo una vez un caso muy interesante que tuve que fue que una señora se cayó, o se cayó no, una señora tomó un ascensor y el ascensor se desplomó desde el séptimo piso y la señora sufrió fractura de tibia y peroné en un pie y en otro fractura de tobillo.
y mediante una audiencia de conciliación logramos una indemnización porque presentamos todo. Presentamos el dictamen de bomberos, porque bomberos tuvo que ir a sacarla, presentamos la historia clínica, presentamos la- los daños que había sufrido y las secuelas que le quedaban, y todo eso lo cuantificó un perito. Y la gente de la aseguradora, en ese caso era la gente de Chop Seguros, dijo, no, aquí está todo completo, nosotros ofrecemos tanto. Entonces yo me acuerdo que el dictamen cuantificaba en 120, ellos ofrecieron 90 y nosotros nos bajamos a 100 y los otros 10 millones los dio la gente del ascensor. ¿Por qué? Porque fuimos con todo, porque presentamos en la solicitud todas las pruebas. Y cuando a las compañías de seguros tú les presentas las pruebas y demuestras estos tres elementos, culpa, daño, cuantificado y nexo entre la culpa y el daño, pues ellos tampoco van a, bueno, por lo menos las que yo he acudido como parte han sido verdaderamente, gracias, linda, han sido verdaderamente, eh, me desconcentró mi niña, han sido verdaderamente fructíferas y es un consejo, pues más allá de toda la teoría que hemos visto y que vamos a ver, en este caso logramos, aportando las pruebas, lograr una estimación de parte de la aseguradora se, eh, que dio como resultado un acta. Y las aseguradoras siempre pagan, ¿cierto? Ahora bien, dentro del trámite que inicia con la solicitud y con la mayoría de pruebas que tú pretendas hacer valer, inclusive el conciliador puede llamar al perito. Conciliador puede llamar al perito para que exponga el dictamen, ¿cierto? El conciliador tiene pues esas funciones de valorar esa prueba no como una forma de decidir, ni mucho menos, sino como una forma de tratar de que las partes lleguen a un arreglo económico. Pero también esta solicitud de conciliación es muy importante porque suspende términos. Suspende términos, unos los llaman de caducidad, otros dicen prescripción. El código habla de manera indiferente. Para mí sería caducidad, pero entendemos pues que el término para la acción se suspende desde que se radica esa solicitud, ¿cierto? Y cuando se emite o un acta parcial, que se lograron pactar unas cosas y otras no, o la constancia. El día en el que se emita esa constancia es el día que se reanuda ese término de caducidad. Entonces, importante. Y se ve sobre todo mucho en temas de derecho administrativo. En derecho administrativo, por ejemplo, la reparación directa eh, tiene un término bien establecido para eh, presentar la demanda, pero previamente hay que agotar la etapa de la conciliación. ¿De cuánto es ese término? ¿Quién nos ilustra al respecto del término para la acción de repetición, la acción de reparación directa? ¿Algún administrativista? Creo que son 2 años. ¿Quién dijo No por ahí? soy, no soy administrativista, pero me parece que son 2 años.
Son 2 años, sí, yo creo también lo mismo, Jorge. Tenía mis dudas, por eso pregunté, pero si Jorge, que no es administratista, y yo, que no soy administratista, decimos que son 2 años, ¿Me repite la pregunta, porfa? es porque son 2 años. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Estábamos hablando de que cuando se radica la solicitud de conciliación se suspenden términos y que es muy importante tenerlo en cuenta en materia de derecho administrativo porque la solicitud de conciliación presentada ante la Procuraduría en este caso suspende el término de la acción de reparación directa que es de... Entonces llegamos con Jorge a la respuesta de 2 años. 2 años, término de reparación, perdón, término de caducidad de la acción de reparación directa. Bueno, vamos a empezar a hacer más preguntitas así para, para que participemos, ¿cierto? Una vez presentada la solicitud, que con esta suspende el término de caducidad, el centro de conciliación designa un conciliador. Designado el conciliador, pues se fija fecha de audiencia, que puede ser presencial, virtual o mixta. Ya vimos que el centro de conciliación tiene la obligación de que puedan hacerse presenciales, virtuales o mixtas. Tiene que tener un espacio adecuado, una sala de audiencias y una conectividad y herramientas tecnológicas para la conexión virtual. Una vez celebrada la audiencia, pues se tiene un resultado. Los resultados pueden ser acta de acuerdo total, acta de acuerdo parcial o constancia de no acuerdo, constancia de no asistencia. Algunos lo llaman constancia de no comparecencia. O puede haber otros resultados, que es que no va en ninguna de las dos partes, es otro resultado. Y todo eso se registra en el SICAC. En el SICAC entonces se suben los hechos, las pretensiones y el resultado. Y es muy importante que en el SICAC, que van a ver ustedes después en este curso, el SICAC emite un comprobante de resultado y es muy importante que ese comprobante de resultado esté en el acta o en la constancia, pues porque el juez se lo va a pedir y porque en muchas ocasiones para poder apostillar ese documento y que alguien lo haga valer en el exterior, pues se requiere no solo el acta firmada por las partes y el conciliador, sino además el registro en el SICAC, porque es con este registro en el SICAC que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores ella pueda apostillar este documento para que sea válido en otro país, para que en otro país pueda ejecutarse, porque en muchas ocasiones no solo son nuestros jueces, sino de otros países los que requieren estos documentos para impartirle la validez que requieren en otras jurisdicciones. Ahora, puede pasar que las partes no comparezcan, ¿cierto? Entonces, dentro de este paso a paso de la conciliación, eh, cuando una parte sea convocada
y no asista, tiene 3 días para justificar su inasistencia y en ese caso, pues el conciliador lo que hace es reprogramar esa audiencia. Pero si dentro de estos 3 días no aparece ni se excusa, pues se emite una constancia de no comparecencia. Esta constancia puede ser arrimada a el proceso judicial y el juez podrá imponer una multa hasta de 2 salarios mínimos. Pero no el conciliador no impone multas. El conciliador, como su nombre lo indica, trata de que la audiencia se lleve a cabo. La persona dice, ay, venga, es que no puedo venir porque se me enfermó mi hijo. Ah, bueno. Tú a un juez le dices eso y el juez te dice, eso no es mi problema, ¿cierto? O tú le dices, no, es que tengo una cita médica. El conciliador fija otra fecha de audiencia sin ningún problema. Pero si la parte no se excusa, la ley lo que quiere es que usted asista a la audiencia. No es obligatorio llegar a un acuerdo, obviamente, el acuerdo siempre es voluntario, pero lo que sí es obligatorio es ir. Por eso, si no se acude, estando debidamente notificado, y no se excusa, el juez puede sancionarlo con hasta 2 salarios mínimos de multa. Además, esa inasistencia injustificada se va a tomar como un indicio en contra al momento de fallar, como un indicio en contra al momento de fallar, digamos que nunca va a ser objeto de imponer acción, sino que se va a tener como indicio. Por eso es importante acudir a las audiencias, sea que vaya a conciliar o no. Hay una, hay una situación importante con eh, el tema de mm, la la nueva ley que salió esta semanita eh, en cuanto al el tema del arbitraje, ¿cierto? Y el arbitraje en procesos, en procesos ejecutivos, sí, señor. El arbitraje en procesos ejecutivos, me parece que este tema es un tema, pero verdaderamente, y que ya es ley, ¿cierto? Y que ya es ley. Lo que pasa es que yo aquí tenía, bueno, sí, aquí la tengo. Es la ley 2450 de 2025. La ley 2450 de 2025, que nos dice que para los procesos ejecutivos se va a permitir el arbitraje y que ya no va a ser únicamente competencia del juez eh, dirimir los conflictos ejecutivos. A mí me parece que
Mejor dicho, esta ley, conforme se vaya aplicando, veremos, pero era necesaria. Que los jueces de la República, pues verdaderamente son agencias de cobro de los bancos. Nosotros sabemos que los procesos ejecutivos acaparan más del 90% de las tareas de cualquier juez. Obviamente, juez civil municipal, juez civil de circuito. Y me parece que este tema es inclusive una novedad en materia de descongestión de la rama. Y lo traigo a colación pues porque la conciliación empezó así. La conciliación era, venga, concilie que hay mucha congestión judicial, pero verdaderamente la conciliación debe ser de una cultura de acuerdos, ¿cierto? Yo no voy a conciliar porque me demore 2 años o tres un proceso judicial. Yo voy a conciliar pues porque verdaderamente voy a obtener una administración o una resolución o un acta o una compensación económica que me satisfaga. Pero con el arbitraje ocurre algo diferente. Ocurre que el árbitro va a decidir de fondo el conflicto y que obviamente la conciliación va a estar dentro del proceso arbitral. ¿Por qué? La conciliación va a ser una etapa que se va a llevar en el evento en el que haya una contestación, la propuesta de excepciones, excepciones de mérito o excepciones previas, se va a llamar entonces a la conciliación judicial dentro de esta ley 2450-2025. Esperemos poder aprender mucho de ella y esperemos de alguna manera mm, que verdaderamente se convierta en una forma de descongestionar la rama judicial, porque verdaderamente los procesos están muy, muy, muy demorados y uno no sé si pudiera hablar de justicia o no cuando un proceso se demora 2, 3 años para que se emita una primera instancia. Bueno, retomemos el tema de el centro de conciliación y toqué este tema porque, muchachos, los centros de conciliación están llamados a impartir el arbitraje dentro de 2, 3 años, que todos esos contratos de mutuo financieros tengan la cláusula compromisoria. Los bancos no van a ir a los juzgados, los bancos van a ir a los centros de conciliación donde se imparta el arbitraje y van a tramitar a esos procesos ejecutivos. Entonces, yo creo que abre, abre esta ley la posibilidad de un arbitraje institucional que traiga muchos beneficios, en especial la descongestión de los despachos judiciales. Bueno, el Ministerio de Justicia, como organismo vigilante de los centros de conciliación, poner multas y amonestaciones a los centros de conciliación hasta por 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Obviamente que eso viene con un procedimiento y es que cuando el ministerio va a los centros de conciliación privados, que va 2 veces al año por lo general, y que realiza una labor verdaderamente, digámoslo, digámoslo, cumplida y exigente, si hay algunas fallas, pues ellos tienen unos números para calificar y si tiene un puntaje inferior a 80, entra en lo que ellos llaman plan de mejora.
Para ese plan de mejora, tienen 2 meses para cumplir los requisitos que exige el ministerio. Si dentro de ese término no lo cumple, entonces pueden poner una multa hasta 200 salarios mínimos y también puede suspender la operación hasta 6 meses. Y si es reincidente y conforme a la gravedad de estos incumplimientos, pues puede revocarle la autorización eh, de celebrar audiencias de conciliación. En las universidades donde yo he trabajado en centros de conciliación, yo he trabajado en 3 centros de conciliación universitarios y cuando voy en el ministerio, mejor dicho, todos nos ponemos muy juiciosos porque el delegado del ministerio, que siempre viene, pues obviamente de Bogotá, eh, son personas que ven hasta el último detalle y piden hasta la última carpeta. Y no son personas que vengan a conversar, sino que son personas que vienen de una a realizar una verdadera labor de inspección y vigilancia. Y eso está muy bien porque así se presta mejor servicio. Así se presta mejor servicio. Bueno, eh, yo quisiera, no sé, de pronto ustedes, yo creo que mi gargantica ya está como pidiendo un, un descanso. Me da pena con ustedes, pero no puedo llegar a quedarme sin voz porque yo tengo compromisos que cumplir académicos, ¿cierto? Y no quiero quedarme incomunicado, pero sí quisiera que ustedes me dijeran si tienen alguna duda, si tienen alguna apreciación, si tienen algún comentario, si quieren de alguna manera hablar de esta ley 2450-2025, que si bien no es de conciliación, es de arbitraje y existe el arbitraje, existe la conciliación previa al arbitraje. O de lo contrario, pues dejaríamos hasta aquí. Yo les enviaría como un resumen de lo que hoy he hablado para que yo mañana pueda, porque yo mañana tengo clase y también tengo compromiso con ustedes a las 6 de la tarde. No quisiera desgastarme más en mi herramienta de trabajo, que es mi voz, y les doy espacio entonces para que ustedes eh, hagan sus dudas, sus preguntas o sus comentarios. Aquí estoy tomando de todo. Ah, Profe, y agua de mi panela. parte, no, porque cualquier duda o comentario que hagamos va a representar el uso de su voz. Más bien esperemos mañana a ver cómo está de voz, No, porque sí hay que tranquilo, pero cuidarla. usted puede preguntarme, igual todavía me queda un poquito y no, si quiere hacer algún comentario de lo visto. Pues yo estuve la semana pasada en un evento aquí en Bogotá sobre el lanzamiento el evento se organizó hablando del proyecto de ley cuando llegó la noticia de que ya la habían aprobado. En ese momento, a las 9 de la mañana, no tenía número la ley. Estaban las cámaras de comercio, los jefes de los centros de las cámaras de comercio de Cali, Bogotá, creo que de Medellín y Bucaramanga. Y estaban pues los que han trabajado durante 7 años, creo que 12, 13 años trabajaron ese proyecto de ley. Y estaba eh, Ramiro Bejarano, Marco Antonio Álvarez, el magistrado del tribunal, que fue el único juez que asistió del tribunal acá de Bogotá, y Felipe Robledo, el que fue superintendente de Industria y Comercio. Y hacían un análisis de, primero, del presupuesto de la rama judicial, que si bien ha crecido, el número de jueces no ha aumentado. Segundo, el gran porcentaje, que era lo mismo que usted decía, el gran porcentaje de los procesos de los juzgados son de los bancos.
cerca, como usted lo decía, del 90%, y de ese 90% de procesos, el 70% no presenta ninguna objeción al proceso, no presenta ninguna reclamación, no presenta nada, ninguna, sea, Excepción. sí, pasa ninguna excepción, el proceso pasa como tal. Entonces existían varios retos. Primero, un reto tecnológico frente a las cámaras de comercio para afrontar ese número de procesos. Segundo, la capacitación de los árbitros para el tema de medidas cautelares, ¿ya? Y tercero, pues lo difícil que va a ser en la práctica, pues no tanto con el sistema financiero, porque uno está sometido a lo que le diga el banco, le presto esta plata, pero me firma esta cláusula compromisoria. Lo difícil que va a ser, generalmente cuando uno de abogado cobra cartera, pues trabaja una cuota litis, ¿cierto? Sobre lo recuperado. Entonces, hablaban de en lo práctico, cómo va a ser esto difícil de yo pagar un tribunal de arbitramiento, o bueno, un árbitro, aparte de los honorarios que me cobra el abogado, ¿sí me hago entender? O sea, yo lo contrato a usted como abogado para que me cobre la cartera y usted, profe, dice, ah, no, Leonardo, pero esto tiene cláusula compromisoria, vámonos al tribunal de arbitramiento. Entonces voy a tener que pagarle al profe, al abogado, y voy a tener que pagar los gastos del tribunal. Árbitro. Entonces, eso va, puede generar que esta figura solo se utilice en mayor cuantía, pero yo Mm, hablaba con compañeros, me contaban que hay procesos de letras de 700.000 pesos, de un mm. millón de pesos. Entonces, pues no creo que la persona que quiera recuperar 1 millón de pesos, pues vaya a tener en su contrato de mutuo una cláusula compromisoria y mucho menos pues que vaya a pagar los gastos del abogado más los gastos del tribunal. Entonces, en la práctica, hubo muchas voces críticas desde la academia sobre todo, y desde los abogados litigantes, frente a la implementación de la ley. Y además, pues, no la he leído, no la he leído, pero sí dicen que tiene unos serios vacíos, porque, por ejemplo, el más importante es que no fijó un régimen de transición. Sí me hago entender. Entonces, ese tema, no la tengo, creo que algún compañero sí la tiene, pero me gustaría compartirles al grupo de WhatsApp, les voy a compartir la ley 2541 del 27 de agosto del 2025. Esto es de la semana pasada, por la cual se modifica el artículo 397 del Código General del Proceso, con relación a los alimentos debidos a niño, niña y adolescente, pues para que lo tengamos como para estar ahí actualizados. Pero con relación al tema de la de arbitraje, considero que pues a medida que se vaya implementando se verá. Y además pues toca reglamentarla también. Entonces ese era mi comentario, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leonardo. Qué bueno que nos cuente eso, porque sí, o sea, el fin es muy altruista, pero de ahí a que logre una verdadera implementación, yo creo que sí se debe supeditar a los bancos y a las cuotas, o mejor a los capitales de menor o mayor cuantía, como para que sea verdaderamente viable. Le agradezco mucho, ¿no? Y usted estaba entonces en la crema y nata de esos jurisconsultos bogotanos. Pues es que toca aprovechar, profe, todos esos eventos porque pues teniendo la oportunidad de estar aquí uno puede acudir a eso y pues varios han sido profesores míos, entonces pues toca ahí también Claro, no, excelente. estar ahí, estar ahí. Bueno, señores, ¿quién más quiere opinar o alguien tiene alguna duda? O si no, pues entonces cerramos por el día de hoy. Bueno, entonces les agradezco mucho por su tiempo, les ofrezco de nuevo una disculpa por mi voz, pero yo creo que avanzamos sobre el tema, lo pudimos de alguna manera orientar. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde
para continuar con los diferentes temas de este diplomado. Que tengan una muy Listo, buena profe. noche. Cuídese, que Muchas esté bien, Profe, gracias, profe. feliz muchas noche. gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.